El cementerio de naves abandonadas estaba en una sección aislada del espacio exterior, uno de los numerosos puntos en blanco de los mapas interestelares, ni más ni menos tentador que los cuadrantes vecinos. Para la mayoría de la gente, no sería más que eso, una parte aburrida de un largo viaje que preferirían evitar, saltada por las naves Mente al cruzar el espacio profundo, rodeada a baja velocidad por naves exteriores mientras sus pasajeros dormían en sus cunas de hibernación. Solo si alguien se acercaba vería las masivas estructuras de las naves, el destello de la luz estelar en el metal, la belleza aguda e impecable de sus cascos, aunque todas permanecieran quietas e inutilizadas, incapaces de moverse para siempre. Cadáveres vivientes mantenidos como recordatorio de cuán bajo habían caído. La descarada declaración de poder militar de los exteriores, un recordatorio de que sus armas tenían los medios para derribar cualquier nave Mente que eligieran perseguir. En los sensores del Palacio Carmesí, las naves parecían pequeñas y disminuidas, como modelos de juguete o avatares, cosas que Lan Nien podría haber sostenido en la palma de su mano y aplastado con la misma facilidad. Mientras la línea de visión de los sensores se movía, captando nave tras nave en su campo visual, restos tras restos, masas indistintas de metal quemado y retorcido, de motores arrancados, de cápsulas de vida destrozadas y lanzaderas aplastadas. Lan Nien sintió que un puño helado le estrujaba el corazón hasta convertirlo en añicos. Pensar en las mentes dentro, muertas o mutiladas, para siempre incapaces de moverse. No está ahí, dijo, mientras más y más naves aparecían en la pantalla frente a ella. Una masa de cadáveres que amenazaba con abrumarla de dolor, pena e ira. «Ten paciencia, niña», dijo el Palacio Carmesí. La voz de la mente sonaba divertida, como siempre. Después de todo, había vivido 5 siglos y sobreviviría a Lan Nien y a los hijos de Lan Nien por tantos años que el pronombre niña parecía pequeño e inadecuado para expresar el vasto abismo generacional entre ellas. Ya sabíamos que llevaría tiempo. Se suponía que estaría en las afueras del cementerio, dijo Lan Nien, mordiéndose el labio. Tenía que estar ahí, o la misión de rescate sería infinitamente más complicada. Según Cook, tu prima sabe de lo que habla, dijo el Palacio Carmesí. Supongo. Lan Nien deseaba que Cook estuviera con ellas, y no durmiendo en su cabina tan pacíficamente como un bebé, pero el Palacio Carmesí había señalado que Cook necesitaba descansar para lo que les esperaba. Y Lan Nien había cedido, superada en rango. Aún así, Cook era confiable, dentro de definiciones estrechas siempre que no involucrara habilidades sociales o negociaciones delicadas. Para información técnica, sin embargo, no tenía igual dentro de la familia, y su red de contactos se extendía profundamente en el espacio exterior. Así era como habían descubierto el cementerio en primer lugar. Ahí. Los sensores emitieron un pitido, y la vista en la pantalla se amplió en una nave al borde del cementerio, que parecía incluso más pequeña que las masivas estructuras de sus compañeras. La Ciudadela de la Tortuga era de una generación más nueva de naves, su cuerpo más compacto y ágil que sus predecesoras, diseñada para el vuelo y las maniobras en lugar del transporte, más elegante y refinada que cualquier cosa salida de los talleres imperiales. A diferencia de las otras naves, su proa y casco estaban decorados, pintados con numerosos diseños de leyendas y mitos antiguos, hasta llegar al Dai Viet de la vieja tierra. Un solo disparo desfiguraba el exterior de su casco, una marca de quemadura que había atravesado la ciudadela pintada a través de una de sus torres, yendo directo al cuarto del corazón y mutilando a la mente que animaba la nave. «Esa es ella», dijo Lan Nien. «La reconocería en cualquier parte». El Palacio Carmesí tuvo la decencia de no decir nada, aunque por supuesto podría haber emparejado el diseño con sus vastas bases de datos en un parpadeo. «Es hora, entonces. ¿Debo extruir una cápsula?».
Lannian descubrió que sus manos se habían vuelto resbaladizas de sudor, de repente, y su corazón latía con un ritmo frenético dentro de su pecho, como gongs de templo enloquecidos. Supongo que es hora, sí. Bajo cualquier estándar, lo que planeaban era una locura. Infiltrarse en el espacio exterior, sin importar cuán aislado, reparar una nave, sin importar cuán levemente dañada. Lannian observó la ciudadela de la Tortuga por un momento. Observó la curva del casco, la inclinación graciosa de los motores, alejados de los cuartos habitables, la marca de quemadura en el casco como un disparo en el pecho humano. En la proa había una pintura más pequeña, casi invisible a menos que uno tuviera buena vista. Una sola rama de flores de albaricoque, que significaba la buena suerte del año nuevo, caligrafiada en la nave más de 30 años atrás por la propia madre de Lannian, un regalo de despedida a su tía abuela antes de que la nave partiera en su última y condenada misión. Por supuesto, Lannian ya conocía cada detalle de esa forma de memoria, cada curva de los pasillos internos, cada rincón y grieta disponible afuera, desde los planos, e incluso antes de eso, antes de que el plan de rescate fuera siquiera el germen de un pensamiento en su mente, cuando se había parado frente al altar ancestral, observando el holograma giratorio de una nave que también era su tía abuela, y preguntándose cómo una mente podía ser derribada o dada por perdida. Ahora era mayor, lo suficiente como para haber visto cosas que le helaban la sangre, lo suficiente como para tramar su propia locura, y arrastrar a su prima y a su tía abuela a ella. Mayor, ciertamente. Más sabia, quizás, si tenían la bendición de sobrevivir. En la institución, circulaban historias sobre lo que eran, y, en cualquier caso, solo había que mirarlos, a sus formas más bajas y oscuras, a la forma en que sus ojos se arrugaban cuando reían. Había otras pistas también. Los recuerdos que hacían que Catherine despertara sin aliento y desorientada, mirando las paredes blancas del dormitorio, hasta que las imágenes pulsantes y retorcidas de algo que no podía identificar desaparecieran, y el aliento de sus compañeras de dormitorio la arrullara de vuelta al sueño. El antojo de comidas extrañas como salsa de pescado y carne fermentada, la vaga y distante sensación de no encajar, de sentirse comprimida por todos lados, por una sociedad que tenía poco sentido para ella. Debería haberlo tenido, sin embargo, la habían llevado siendo una niña, como a todas sus compañeras, salvadas de la miseria y el peligro entre los salvajes y llevadas hacia la luz de la civilización, de habitaciones blancas y estériles, y comida insípida, de abrazos incómodos, que siempre se sentían demasiado informales. Rescatadas, decía siempre la matrona, su rostro transfigurado, los huesos de sus mejillas visibles bajo la palidez de su piel, puestas a salvo. Catherine había preguntado de qué la habían salvado. Todas lo hacían al principio, todas las chicas de la institución, Johanna y Catherine, siendo las más vehementes entre ellas. Eso fue hasta que la matrona les mostró el video. Todas se sentaron en sus mesas, mirando la pantalla en el centro del anfiteatro en silencio, por una vez sin empujarse ni bromear entre ellas. Incluso Johanna, siempre lista con un comentario mordaz, no había dicho nada. Se había quedado sentada, paralizada, mirándolo. La primera imagen era una mujer que se parecía a ellas, más pequeña y de piel más oscura que los galácticos, excepto que su vientre sobresalía frente a ella, enorme e hinchado como un tumor de una película de desastres. Había un hombre a su lado, sus ojos sin enfoque sugerían que estaba revisando algo en la red a través de sus implantes, hasta que la mujer hizo una mueca, llevándose una mano al vientre y llamándolo. Sus ojos se enfocaron en un instante y el miedo reemplazó la expresión vacía en su rostro. Hubo un instante antes de que se activaran las traducciones de idioma. Un momento, congelado en el tiempo.
cuando las palabras, los sonidos de las sílabas juntas, sonaban dolorosamente familiares para Catherine, como un recuerdo de la infancia que nunca lograba reconstruir. Hubo un destello breve, de petardos de Año Nuevo, explotando en un espacio confinado, de su miedo a que la quemaran, a que dañaran la capacidad de su cuerpo para sanar. Y luego el momento se desvaneció como una burbuja reventada, porque el video cambió de la manera más horrible. La cámara temblaba, avanzando por un corredor pulsante. Podían oír la respiración agitada de la mujer, los sonidos quejumbrosos que hacía como un animal herido, las palabras suaves y alentadoras del médico. «Ya viene», susurraba la mujer una y otra vez, y el médico asentía, con una mano en su hombro, apretándolo tan fuerte que sus nudillos habían adquirido el color de una luna lodosa. «Debes ser fuerte», dijo. «Han, por favor, sé fuerte por mí. Es por el bien del imperio. Que viva 10.000 años. Sé fuerte». El video se cortó entonces, y temblaba cada vez más, su campo de visión mostrando trozos erráticos de una habitación estrecha con letras desplazándose en la pared. El grupo de otros asistentes con expresiones similares de miedo en sus rostros. La mujer, tendida sobre una superficie plana, gritando de dolor, salpicaduras de sangre, saliendo de ella con cada empuje de sus caderas. La cámara moviéndose, enfocando entre sus piernas, las manos del médico llegando a la abertura más oscura, sacando una forma brillante y resbaladiza, mientras la mujer gritaba de nuevo, y sangre, más sangre saliendo, ríos de sangre que no podía tener en su cuerpo, mientras la cosa dentro de ella se liberaba, y se volvía demasiado claro que, aunque tenía la forma básica de un bebé con una cabeza demasiado grande, tenía demasiados cables y ángulos afilados para ser humano. Luego un desvanecimiento en negro, y la misma mujer siendo limpiada por el médico, la cosa. El bebé desaparecido en ninguna parte. Miró a la cámara, pero su mirada estaba perdida, y la baba perlaba en la comisura de sus labios, mientras sus manos se espasmaban incontrolablemente. Otra vez, desvanecimiento en negro, y las luces volvieron. En una habitación que parecía haberse vuelto infinitamente más fría. «Esto», dijo la matrona en el silencio creciente, «es como los Dai-Viet dan a luz a las mentes para sus naves espaciales, incubándolas en los vientres de sus mujeres. Este es el destino que les habría esperado a todas ustedes, a cada una en esta habitación». Su mirada las recorrió a todas, deteniéndose más de lo habitual en Catherine y Johanna, las alborotadoras conocidas de la clase. «Por eso tuvimos que sacarlas, para que no se convirtieran en yeguas de cría para abominaciones. Nosotros», por supuesto, se refería a la Junta, los fanáticos religiosos, como le gustaba llamarlos a Johanna, una iglesia redentorista con una fortuna que gastar financiando el rescate y educación de los niños, y que creían que toda vida, desde humanos hasta insectos, era sagrada. Todas se habían preguntado, por supuesto, dónde encajaban ellas en ese esquema. Después de que la clase se dispersara como una bandada de gorriones, Johanna se hizo notar en el patio, sus ojos brillantes y febriles. Lo falsificaron. Tenían que hacerlo. Inventaron alguna explicación estúpida para mantenernos encerradas aquí. Quiero decir, ¿por qué alguien seguiría usando partos naturales y no úteros artificiales? Catherine, todavía viendo las salpicaduras de sangre en el suelo, se estremeció. La matrona dijo que no lo harían, que creían que el parto creaba un vínculo especial entre la mente y su madre, pero que tenían que estar allí, despiertas durante el nacimiento. Tonterías. Johanna sacudió la cabeza, como si eso fuera remotamente plausible. Te digo que tiene que ser falso. Parecía real. Catherine recordaba los gritos de la mujer, el sonido húmedo cuando la mente se liberaba de su vientre, el miedo en el rostro de todos los médicos. Los videos artificiales no son tan desordenados.
Habían visto videos artificiales, cosas pulidas y suaves, donde los actores eran altos y musculosos, las actrices bonitas y elegantes, con solo una fina capa de defectos generados artificialmente para hacerlo creíble. Habían aprendido a distinguirlos del resto, porque era una habilidad de supervivencia en la institución, separar las mentiras de la verdad. Apuesto a que también pueden falsificar eso, dijo Johanna. Pueden falsificar todo si se lo proponen. Pero su rostro contradecía sus palabras. Incluso ella se había sorprendido. Incluso ella no creía que hubieran ido tan lejos. No creo que sea una mentira, dijo Catherine, finalmente. Esta vez no. Y no necesitaba mirar los rostros de las otras chicas para saber que pensaban lo mismo que ella. Incluso Johanna, con toda su beligerancia, y para sentir en su interior que esto cambiaba todo. Cook se conectó cuando la cápsula de transporte se lanzó desde el Palacio Carmesí. En el momento desgarrador en que la gravedad de la nave se alejó de Lannion y la oscuridad acogedora de la cuna de la cápsula fue reemplazada por las formas distantes de las naves abandonadas. «Hola, prima. ¿Me extrañaste?», preguntó Cook. Tanto como extrañaría un incendio descontrolado. Lannion revisó su equipo por última vez. La cápsula era básica y funcional, con apenas espacio para que ella se apretujara en la cabina. Y había tenido que guardar sus diversos cables y terminales en los rincones de una estructura que no estaba diseñada para más que evacuaciones de emergencia. Podría haber pedido un transporte regular a el Palacio Carmesí, pero la cápsula era más pequeña y manejable, y tenía más posibilidades de evadir las defensas del cementerio. «Ja, ja, ja», dijo Cook, aunque no sonaba divertida. Por cierto, la familia descubrió lo que estábamos haciendo. Y hubiera devastado a Lannion unos años atrás. Ahora no le importaba mucho. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Ninguna hija filial dejaría que un miembro de la familia se oxidara en un cementerio extranjero. Si no podía rescatar a su tía abuela, al menos traería el cuerpo de vuelta para un funeral adecuado. Creen que estamos siguiendo uno de los planes locos de la tía abuela. «¡Ah!», resopló Lannion. Sus manos bailaban sobre los controles, trazando una trayectoria que la llevaría a la ciudadela de la tortuga mientras le dejaba la máxima reserva de empuje en caso de maniobras inesperadas. «Yo no soy la que inventa planes locos», señaló el Palacio Carmesí en el canal de comunicaciones, distraídamente. «Eso se lo dejo a los jóvenes. Espera», se desconectó. «Tengo drones acercándose, niña». Por supuesto. Era poco probable que los exteriores dejaran sus preciados trofeos de guerra sin protección. ¿Dónde? Una superposición translúcida cayó sobre su campo de visión a través del parabrisas de la cápsula, y puntos se iluminaron por toda su superficie. Una multitud de naves pequeñas y rápidas, con flechas contextuales mostrando información cinemática básica y conos de trayectoria proyectados. Lannion reprimió una maldición. ¿Tantos? Realmente les gustan sus naves espaciales destrozadas, ¿no? No era una pregunta, y ni Cook ni el Palacio Carmesí se molestaron en responder. «Son drones de defensa patrullando el perímetro. Te guiaremos», dijo Cook. «Dame solo unos momentos para conectarme con los sistemas de la tía abuela». Lannion podía imaginar a su prima medio recostada en su cama en las cubiertas inferiores de el Palacio Carmesí, su rostro arrugado en esa expresión medio confundida, medio concentrada, que era típica de sus procesos mentales. Permanecería así durante minutos enteros, o el tiempo que tardara en encontrar una solución. En su parabrisas, el escuadrón de drones se dispersaba, acercándose a ella desde todas direcciones. Un ballet deslumbrante de movimiento destinado a abrumarla. Y lo harían si no se movía lo suficientemente rápido. Sus dedos se cernieron sobre los controles de la cápsula,
antes de tomar su decisión y lanzarse en una maniobra de barril lejos del grupo más cercano. «Prima, ¿qué tal si te apuras?» No hubo respuesta de Cook. Demonios la llevaran, este no era el momento para sobreanalizar el problema. Lanyon viró bruscamente, evitando por poco un escuadrón de drones que la pasaron por alto, y luego giraron mucho más rápido de lo que había anticipado. Ancestros. Se movían rápido, demasiado rápido para motores de iones. Cook tendría que reconsiderar su trayectoria. «Prima, ¿viste esto?» «Lo vi». La voz de Cook era distante. Ya lo tomé en cuenta. Dado el tamaño de las naves, era probable que usaran propulsores helicoidales en esos. Esto es todo fascinante. Lanyon se abrió paso entre dos oleadas más de drones, maldiciendo salvajemente cuando los disparos sacudían la cápsula a su alrededor. Mientras su velocidad se mantuviera, estaría bien. Pero notarás que no me importa mucho la tecnología, especialmente ahora. Un hilo rojo delgado apareció en su pantalla. Una trayectoria que serpenteaba como el rastro de un pez asustado. Todo el camino hasta la ciudadela de la Tortuga y sus grupos de cunas para cápsulas. Parecía dirigirse directamente al corazón de la nube de drones, aunque ese no era el aspecto más preocupante. «Prima», dijo Lanyon, «no puedo hacer esto». El margen de error era nulo. Si se desviaba en una de las curvas, nunca recuperaría la cinemática necesaria para tomar la siguiente. La única manera... La voz de Cook era inexpresiva. «Actualizaré sobre la marcha, si la tía abuela ve una apertura». Pero por ahora, Lanyon cerró los ojos, por un breve momento. Los elevó hacia el cielo, aunque el cielo estaba a su alrededor, y susurró una oración a sus ancestros, rogándoles que la protegieran. Luego, volvió su mirada a la pantalla y se lanzó al vuelo, sus manos volando y ajustando la trayectoria de la cápsula, bailando hacia el corazón del enjambre de drones. Entre ellos, lejos de ellos, tejiendo un camino errático a través de la sección del espacio que la separaba de la ciudadela de la Tortuga. Sus ojos, todo el tiempo, permanecieron en la superposición, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles, ajustando la más mínima desviación de su curso a la trayectoria establecida, inflexionando curvas una fracción de segundo antes de que el error en su rumbo fuera perceptible. «Casi llegamos», dijo Cook, con un toque de aliento en su voz. «Vamos, prima, tú puedes». Delante de ella, a unas pocas medidas de distancia, estaba la ciudadela de la Tortuga. Sus cunas para cápsulas se habían marchitado por la atrofia prolongada, pero el hangar para acoplar lanzaderas y cápsulas externas seguía allí, su entrada una línea gris delgada en la superficie metálica de la mitad inferior de la nave. «Está cerrado», dijo Lanyon, respirando con dificultad. Se acercaba rápido, demasiado rápido, dispersando drones a su paso como ratones asustados. Y si el hangar no se abría... «¡Prima!». La voz de Cook sonaba como si viniera desde muy lejos, distante y apagada en el sistema de comunicaciones. «Ya lo hablamos. Normalmente la nave entró en modo de espera de emergencia cuando fue alcanzada, y debería abrirse». «¿Pero qué pasa si no lo hace?», preguntó Lanyon. La nave se cernía sobre ella, extendiéndose para cubrir todo su parabrisas, lo suficientemente cerca como para contar las cunas de cápsulas, ver sus superficies marcadas, imaginar el impacto desastroso que haría si su cápsula chocaba contra una superficie inflexible. Cook no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambas sabían lo que pasaría si eso resultaba ser cierto. «Ancestros, protégenme», pensó Lanyon una y otra vez, mientras las puertas del hangar se acercaban a ella, todavía cerradas. «Ancestros, protégenme». Estaba lo suficientemente cerca como para ver las finas capas de grabados en las puertas cuando se abrieron,
la extensión de metal separándose del centro, revelando un agujero lo suficientemente grande como para dejar pasar una nave pequeña. Su cápsula se apretó en el espacio disponible. La oscuridad cayó sobre su cabina cuando las puertas se cerraron y la cápsula se detuvo bruscamente, sacudiendo su cuerpo como una muñeca desarticulada. Pasó un rato antes de que pudiera dejar de temblar lo suficiente como para desabrocharse de la cápsula y dar sus primeros pasos tentativos en la nave. La pequeña lámpara de su traje solo iluminaba una vasta y agitada masa de sombras. El hangar era lo suficientemente grande como para albergar naves mucho más grandes. 30 años atrás, sin duda había estado lleno, pero los exteriores debían haberlos retirado todos cuando arrastraron los restos hasta allí. «Estoy dentro», susurró, y se adentró en la oscuridad para encontrar el cuarto de corazón y la mente que era su tía abuela. «Lo siento», le dijo Jason a Catherine. «Tu primera opción de destino fue rechazada por la Junta». Catherine se sentó muy recta en su silla, tratando de ignorar lo incómoda que se sentía en su traje. Le quedaba demasiado holgado en el pecho, demasiado amplio en las caderas, y había tenido que ajustar rápidamente las perneras después de que ella y Johanna descubrieran que la costurera se había equivocado con la longitud. «Entiendo», dijo, porque realmente no había nada más que decir. Jason miró su escritorio, su mirada perforando el metal como si pudiera convocar una asignación de la nada. Sabía que sus intenciones eran buenas, que probablemente se había ofrecido a decírselo él mismo, en lugar de dejárselo a algún extraño al que no le importaría un bledo. Pero en ese momento, no quería que le recordaran que trabajaba para la Junta para la Protección de Refugiados, Daiviet, que había tenido algo que ver, por pequeño que fuera, en negarle sus deseos para el futuro. Finalmente, Jason dijo, lento, cuidadoso, recitando un discurso que, sin duda, había dado una docena de veces ese día. El gobierno pone el mayor cuidado en elegir los destinos para los refugiados. Se consideró que colocarte en una estación espacial sería improductivo. Improductivo. Catherine siguió sonriendo. Mantuvo su máscara pegada, aunque le dolía levantar las comisuras de los labios, arrugar los ojos como si estuviera contenta. «Entiendo», dijo de nuevo, sabiendo que cualquier otra cosa era inútil. «Gracias, Jason». Jason se sonrojó. «Intenté argumentar tu caso, pero...» «Lo sé», dijo Catherine. «Era un empleado. Eso era todo. Un joven funcionario en el fondo de la jerarquía de la Junta, y no podía conseguirle lo que quería, incluso si hubiera estado dispuesto a favorecerla. Y no había sido una sorpresa. De todos modos, después de Mary y Olivia y Johanna, mira», dijo Jason, «nos vemos esta noche, ¿sí? Te llevaré a algún lugar donde puedas olvidarte de esto». «Sabes que no es tan simple», dijo Catherine. Como si un restaurante o una cascada salvaje o cualquier delicia que Jason tuviera en mente pudiera hacerla olvidar esto. «No, pero no puedo hacer nada contra la Junta». La voz de Jason era firme. «Sin embargo, puedo asegurarme de que pases un buen rato esta noche». Catherine forzó una sonrisa que no sentía. «Lo tendré en cuenta. Gracias». Al salir del edificio, pasando bajo los amplios arcos, el sol brilló en los ventanales y por un breve instante, no era ella misma, estaba mirando el reflejo de la luz de las estrellas en un panel de vidrio. Viendo a una mujer mayor pasar las manos por una pared y sonreírle con una tristeza desgarradora. Parpadeó y el momento pasó, aunque la sensación de tristeza, de inquietud, permaneció, como si le faltara algo esencial. Johanna la esperaba en los escalones, con los brazos cruzados y una mirada que parecía perforar el césped. «¿Qué te dijeron?» Catherine se encogió de hombros, preguntándose cómo un simple gesto podía costar tanto. «Lo mismo que a ti, imagino. Improductivo. Todas habían solicitado los mismos destinos. Todas habían pedido algo relacionado con el espacio, ya fuera uno de los observatorios, una estación espacial,
O, en el caso de Johanna, pedir directamente unirse a una nave lenta como tripulante. Todas habían sido rechazadas por variaciones de la misma razón. ¿Qué te dieron a ti?, preguntó Johanna. Su propio papel arrugado ya había sido reciclado en la terminal más cercana. Se dirigía al norte, a Steele, donde se uniría a una excavación arqueológica. Catherine se encogió de hombros con una naturalidad que no sentía. Siempre se habían sentido cómodas bajo las estrellas. Siempre habían anhelado llegar al espacio, sentido el mismo anhelo de estar más cerca de sus planetas natales, de flotar, ingrávidas y sin ataduras, en un lugar donde no serían pesadas, no serían juzgadas por no alcanzar valores que al final no les pertenecían. Me dieron redactora de noticias. Al menos no te mudas muy lejos, dijo Johanna, un tanto resentida. No. Las oficinas de la compañía de noticias estaban a solo 2 calles de la institución. Apuesto a que Jason tuvo algo que ver con tu destino, dijo Johanna. No dijo nada al respecto. Claro que no. Johanna resopló suavemente. No le caía muy bien Jason, pero sabía cuánto significaba su compañía para Catherine. Cuánto más significaría si el peso de un continente entero lo separara. Jason transmite sus fracasos porque le molestan. Rara vez lo oirás hablar de sus éxitos. Se sentiría demasiado como presumir. Su rostro cambió, se suavizó. Se preocupa por ti, ¿sabes? De verdad. Tienes la mejor suerte del mundo. Lo sé, dijo Catherine, pensando en el toque de sus labios sobre los suyos, en sus brazos, sosteniéndola cerca hasta que se sintiera completa, realizada. Lo sé. La mejor suerte del mundo. Ella y Jason, y su nuevo apartamento, y sus viejos lugares, no muy lejos de la institución, aunque no estaba segura, realmente, si eso último era una bendición, si quería recordar los años que la matrona había pasado inculcándoles el comportamiento adecuado. Las privaciones cada vez que hablaban algo menos que el galáctico perfecto, las horas pasadas limpiando los baños del dormitorio por expresar asco leve por la comida, o la noche que habían pasado encerradas afuera, desnudas, en el frío creciente, porque no podían recordar qué presidente galáctico había colonizado la estación Longevidad, cómo la matrona las había encontrado a todas acurrucadas en un esfuerzo por mantenerse calientes y despiertas, y las había enviado a disciplina por 5 horas más, regañándolas por comportarse como animales salvajes. Catherine clavó las uñas en las palmas de sus manos, dejando que el dolor la anclara al presente, a donde estaba sentada en los escalones de las oficinas centrales de la Junta, lejos de la institución y todo lo que significaba para ellas. Somos libres, dijo, al fin. Eso es lo único que importa. Nunca seremos libres. El tono de Johanna era oscuro, intenso. Tus registros tienen una marca que dice institución. E incluso si no la tuvieran, ¿realmente crees que encajaríamos perfectamente? No había nadie como ellas en Prime, donde los Daiviet no eran bienvenidos. No con esos ojos, no con ese color de piel, no con esa actitud que incluso años de institución no habían logrado borrar. ¿Alguna vez te preguntas? La voz de Johanna se desvaneció en el silencio, como si estuviera contemplando algo demasiado grande para ponerlo en palabras. ¿Preguntarme qué?, preguntó Catherine. Johanna se mordió el labio. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido con nuestros padres, nuestros verdaderos padres, los padres que no podían recordar? Habían hecho los cálculos también. Ningún niño en la institución podía recordar nada antes de llegar allí. La matrona decía que era porque eran muy pequeños cuando los llevaron, que había sido lo mejor. Johanna, por supuesto, había culpado a algo más siniestro, algún arreglo hecho por la institución a sus pupilos para mantenerlos dóciles. Catherine pensó por un momento en una vida entre los Daiviet
una imagen idílica de una familia armoniosa como en las películas holográficas, un espejismo que se estrellaba contra la ineludible realidad del video del nacimiento. Nos habrían usado como yeguas de cría, dijo Catherine. Tú viste. Sé lo que vi, espetó Johanna. Pero tal vez su rostro estaba pálido. Tal vez no habría sido tan malo, a cambio del resto. Por ser amadas, por ser dignas, por encajar, poder mirar las estrellas sin preguntarse cuál era su hogar, sin soñar con cuándo podrían volver con sus familias. Catherine se frotó el vientre pensando en el video y en la cosa arrastrándose fuera del vientre de la mujer, todos bordes de metal y cristal brillante, cubierta con la sangre de su madre, y por un momento sintió como si fuera la mujer, flotando sobre su cuerpo, separada de su capa de carne, viéndose dar a luz con dolor. Y luego la sensación terminó, pero seguía sintiéndose expandida, más grande de lo que debería, mirándose desde la distancia y viendo su propia vida pasar, mezquina y sin sentido, y completamente limitada de principio a fin. Tal vez Johanna tenía razón. Tal vez no habría sido tan malo, después de todo. La llamada llegó durante la noche. Un hombre con el uniforme de la Junta preguntó por Catherine George, como si no pudiera decir que era ella, que estaba allí, despeinada y pálida, frente a su pantalla a las 3 de la mañana. Sí, soy yo, dijo Catherine. Luchó contra el peso de las pesadillas. Cada vez más despertaba en la noche con recuerdos de sangre salpicada por todo su cuerpo, de estrellas colapsando mientras miraba, impotente, de un crujido, y un momento en que colgaba sola en la oscuridad, sabiendo que había recibido un golpe mortal. La voz del hombre era tranquila, sin emoción. Había habido un accidente en Steel, un lamentable suceso que no debería haber ocurrido, y la Junta quería extender sus condolencias. Se disculpaban por llamar tan tarde, pero pensaron que debía saberlo. Entiendo, dijo Catherine. Se mantuvo incómodamente recta, consciente de la última vez que había enfrentado a la Junta, cuando Jason le había dicho que su deseo por el espacio sería improductivo, cuando le habían dicho a Johanna. Después de un rato, las palabras del hombre resbalaron sobre ella como agua sobre vidrio. Reafirmaciones huecas, condolencias vacías, mientras ella permanecía como si le hubieran arrancado el corazón, luchando contra el deseo de llorar, de vomitar. Quería volver el tiempo atrás, regresar a la semana anterior y a las ramitas de flores de albaricoque que Jason le había dado con una sonrisa tímida, respirar el sabor agudo y ácido del pastel de limón que había horneado para ella, ver de nuevo la expresión cuidadosamente neutra en su rostro mientras esperaba a ver si le gustaría. Quería que la sostuviera fuerte en sus brazos y le dijera que estaba bien, que todo iba a estar bien, que Johanna estaría bien. Estamos llamando a sus otras amigas, decía el hombre, pero como ustedes eran cercanas. Entiendo, dijo Catherine. Por supuesto, él no entendía la ironía, que era la respuesta que le había dado a la Junta, a Jason. La última vez, el hombre cortó la comunicación, y ella se quedó sola, de pie en su sala, y conteniendo la sensación que amenazaba con abrumarla, una sensación no del todo desconocida de dislocación en su vientre, la conciencia de que no pertenecía aquí entre los galácticos, que no estaba allí por elección y no podía irse, que su propia vida debería haber sido más grande, más plena que esta lenta muerte por pulgadas, escribiendo textos para feeds sin ningún reconocimiento de sus contribuciones, que la vida de Johanna debería haber sido más grande. Su pantalla seguía parpadeando. Un mensaje anterior de la Junta que no había visto. Pero ¿por qué sus manos, tambaleándose en la oscuridad, dieron la orden de recuperar el mensaje? La pantalla se desvaneció brevemente a negro, mientras el mensaje se descomprimía, y luego estaba mirando el rostro de Johanna. Por un momento,
un momento atemporal y doloroso. Catherine pensó con alivio que había sido un error, que Johanna estaba viva después de todo, y luego se dio cuenta de lo tonta que había sido, que no era una llamada, sino solo un mensaje desde más allá de la tumba. El rostro de Johanna estaba pálido, tan pálido, que Catherine quería abrazarla, decirle la vieja mentira de que las cosas estarían bien, pero nunca podría decir esas palabras ahora, nunca más. «Lo siento, Catherine», dijo. Su voz temblaba, y los círculos bajo sus ojos ocupaban la mitad de su rostro, convirtiéndola en una pesadilla pálida de películas de terror. Un fantasma, un alma inquieta, un ghoul hambriento de carne humana. «No puedo hacer esto, ya no. La institución estaba bien, pero ha empeorado. Me despierto en la noche y me siento enferma, como si todo lo bueno se hubiera filtrado del mundo, como si la comida no tuviera sabor, como si flotara como un fantasma a través de mis días, como si mi vida entera no tuviera significado ni verdad, lo que sea que hicieron con nuestros recuerdos en la institución. Se está rompiendo ahora. Me está destrozando. Lo siento, pero no puedo soportar más esto». Yo apartó la mirada de la cámara por un breve instante y luego volvió a Catherine. «Tengo que irme». «No», susurró Catherine, pero no podía cambiarlo. No podía hacer nada. «Siempre fuiste la más fuerte de nosotras», dijo Johanna. «Por favor, recuérdalo. Por favor, Catherine». Y luego la cámara se cortó y el silencio se extendió por la habitación, pesado e insoportable. Y Catherine sintió ganas de llorar, aunque no le quedaban lágrimas. «Catherine», Jason llamó con voz soñolienta desde el dormitorio. «Es demasiado temprano para revisar tu correo del trabajo». «Amor, sin sentido», había dicho Johanna. Catherine caminó hacia la enorme ventana y miró la ciudad extendida debajo de ella. La poderosa Prime, centro de la Federación Galáctica, sus edificios envueltos en luz, sus calles cruzadas por flotadores, con la forma voluminosa del Parlamento en el centro, una declaración orgullosa de que la Federación Galáctica aún controlaba la mayor parte de su galaxia natal. Demasiadas luces para ver las estrellas, pero aún podía adivinarlas. Aún podía sentir su atracción. Recordar que una de las sombras escondían hombres observando, esperando el mejor momento para arrebatarla, de que no estaba completamente de vuelta en su cuerpo, de que la mano de Jason en su hombro era solo el toque de un fantasma, de que ni siquiera su amor era suficiente para mantenerla a salvo, de que el mundo se fracturaba a su alrededor una y otra vez. Respiró hondo, esperando disipar la sensación. Seguramente no era más que dolor, que fatiga, pero la sensación no se iba, dejándola al borde de las náuseas. «Deberían habernos matado», dijo Catherine. «Habría sido más amable». «¿Matarte?» Jason sonó genuinamente impactado. «Cuando nos quitaron a nuestros padres». Jason guardó silencio por un momento. Luego, «no matamos». «¿Qué crees que somos? ¿Monstruos de cuentos de hadas matando y quemando a todos los que se ven diferentes? Por supuesto que no somos así». Jason ya no sonaba inseguro o incómodo. Era como si hubiera tocado un manantial, arañado alguna piel para encontrar solo reflejos primarios debajo. Nos borraron los recuerdos. No hizo ningún esfuerzo por ocultar la amargura en su voz. Tuvimos que hacerlo. Jason sacudió la cabeza. «De lo contrario, te habrían matado, lo sabes. ¿Cómo puedo confiar en ti?» «Mira a Johanna», quería decir. «Mírame a mí. ¿Cómo puedes decir que todo valió la pena?» «Catherine». La voz de Jason estaba cansada. «Ya hemos hablado de esto antes. Has visto los videos de los primeros días. No nos propusimos robar tu infancia, o la infancia de nadie. Pero cuando te dejaban, intacta,
ocurrían accidentes, descuidos, como Johanna. Su voz temblaba ahora, pero él no se movió. No hizo nada para consolarla o abrazarla. Finalmente, se giró para mirarlo a la cara, y lo vio transfigurado por la luz, por la fe, su mirada alejada de ella, y cada poro de su ser impregnado por la absoluta convicción de que tenía razón, de que todos tenían razón, y que una infancia robada era un pequeño precio, sino porque genuinamente no podía imaginar ningún otro futuro para ellas. Entiendo, dijo. Las náuseas, la sensación de dislocación, no la abandonaban asco por él, por esta vida que la atrapaba, por todo en lo que se había convertido o la habían convertido. Entiendo. ¿Crees que me gusta? Su voz era amarga. ¿Crees que me hace dormir mejor por la noche? Todos los días odio esa elección, aunque no fui yo quien la tomó. Todos los días me pregunto si había algo más que la Junta podría haber hecho, alguna otra solución que no te hubiera robado todo lo que eras. No todo, dijo Catherine, lenta, cuidadosamente. Todavía parecemos Die Viet. Jason hizo una mueca, incómodo. Ese es tu cuerpo, Catherine. Por supuesto que no iban a robarte eso. Por supuesto. Y de repente, viendo lo incómodo que estaba, se le ocurrió a Catherine que también podrían haber cambiado eso, tan fácilmente como habían manipulado sus recuerdos, aclarar su piel, hacer sus ojos menos distintivos. Podrían haberla ayudado a encajar en la sociedad galáctica, pero no lo habían hecho. Manteniendo las cuerdas hasta el final, habría dicho Johanna. Dibujan la línea en mi cuerpo, pero robar mis recuerdos está bien. Jason suspiró. Se volvió hacia la ventana mirando las calles. No, no lo está y lo siento. Pero ¿de qué otra manera íbamos a mantenerte con vida? Quizás no queríamos estar vivas. No digas eso, por favor. Su voz había cambiado. Se había vuelto temerosa, protectora. Catherine, todos merecen vivir. Tú especialmente. Quizás yo no, pensó, pero él la sostenía cerca, sin soltarla, su ancla al apartamento, a la sala, a la vida. No eres Johanna, dijo. Lo sabes, la más fuerte de nosotras, había dicho Johanna. No se sentía fuerte, solo frágil y a la deriva. No, dijo, al fin. Por supuesto que no lo soy. Vamos, dijo Jason. Déjame prepararte una infusión. Hablaremos en la cocina, pareces necesitarlo. No, y levantó la mirada. Buscó sus labios en la oscuridad, bebiendo su aliento y su calor para llenar el vacío dentro de ella. Eso no es lo que necesito. ¿Estás segura? Jason parecía inseguro, dulce e inocente e ingenuo, todo lo que la había atraído hacia él. No estás en condiciones de... Shh, dijo, y puso una mano en sus labios, donde lo había besado. Shh. Más tarde, después de hacer el amor, apoyó la cabeza en el hueco de su brazo, escuchando el lento latido de su corazón como un salvavidas, y se preguntó cuánto tiempo podría mantener a raya el vacío. Va a Prime, dijo Cook. Todos los datos se transmiten a Prime y provienen de casi todas las naves en el cementerio. No entiendo, dijo Lanien. Había conectado su propio equipo a la nave, moviendo con cuidado los terminales que no entendía. No se había atrevido a acercarse al centro, donde la tecnología de los exteriores se había arrastrado por todo el lugar de descanso de su tía abuela, oscureciendo a la mente y la masa de conectores que la unían a la nave. En una de las pantallas se había activado un protector de pantalla. La noche en un planeta que Lan Nien no reconocía. Uno de los exteriores, con sus flotadores elegantes y sus enjambres de bots ayudantes, sus calles anchas e impersonales plantadas con árboles demasiado altos y perfectos para ser otra cosa que el producto de años de crianza. No está aquí, dijo Cook.
Lanyon estaba a punto de decir que no entendía. Y entonces el verdadero significado de las palabras de Cook la golpeó. No está aquí. Está viva, Cook. Puedo ver la nave. Puedo oírla a mi alrededor. Sí, dijo Cook, un poco impaciente. Pero eso es el equivalente a procesos inconscientes, como respirar mientras duermes. ¿Estás soñando? No, dijo Cook. Una pausa, luego, con mucho cuidado. Creo que está en Prime, prima. Los datos que se transmiten parecen procesos de pensamiento de una mente, comprimidos a alta velocidad y todos mezclados. Probablemente hay algo al otro lado que descomprime los datos y los envía a ARC. No lo sé. A donde sea que consideren apropiado. Lanyon contuvo otra admisión de ignorancia y se aferró a lo común. En Prime, la enormidad de la cosa, que pudieras tomar una mente, una nave amada con una familia propia, que pudieras ponerla a dormir y hacerla despertar en otro lugar, en un planeta desconocido y una cultura alienígena, que pudieras trasplantarla como una flor o un árbol, está en Prime. En una terminal o como fuente de energía para algo, dijo Cook oscuramente. ¿Por qué se molestarían?, preguntó Lanyon. Es mucho gasto de energía solo para tener una computadora extra. ¿Parezco tener conocimiento sobre los exteriores? Lanyon podía imaginar a Cook levantando las manos en el aire en ese gesto tan practicado. Solo te digo lo que tengo, prima. Los exteriores, la Federación Galáctica de Planetas Unidos, eran apenas comprensibles en cualquier caso. Eran los descendientes de una flota de éxodo que había llegado a una galaxia aislada, dejados solos y aislados durante décadas, se habían vuelto unos contra otros en enormes limpiezas étnicas antes de emerger de sus planetas natales como competidores implacables por recursos y planetas habitables. Bien. Lanyon respiró hondo, lentamente. Trató de concentrarse en el problema que tenía entre manos. ¿Puedes guiarme para cortar la transmisión de radio? Cook resopló. Yo repararía la nave primero, si fuera tú. Lanyon se arrodilló junto al equipo y miró un cable que se había enrollado alrededor de una de las espinas de la nave. Bien, empecemos con lo que vinimos a hacer. ¿Puedes ver? Silencio. Y luego un holograma a tamaño real de Cook flotó frente a ella. Aunque el avatar no era más que trazos generales, la tía abuela había logrado representarlo con suficientes detalles como para que fuera inconfundiblemente Cook. Lindo, dijo Lanyon. Ja, dijo Cook. No hay ancho de banda para trivialidades. Hay que ahorrar para los detalles en su extremo. Levantó una mano, señaló una de las pantallas más externas en el borde de la habitación. Desconecta esta primero. Fue lento y doloroso. Cook señalaba, y Lanyon revisaba antes de desconectar y moverse. 2 veces, atascó los dedos muy cerca de un cable, y sintió que la electricidad crepitaba cerca, demasiado cerca para su comodidad. Se movieron de los bordes de la habitación al centro, abordando la enorme montaña de equipos al final. Los primeros intentos de Cook resultaron en un cable que se soltó con un sonido ominoso. Esperaron, pero no pasó nada. Podríamos haber frito algo, dijo Lanyon. Qué lástima. No hay tiempo para ser cautelosos, como bien sabes. Queda quizás media hora antes de que se activen las otras defensas. Cook se movió de nuevo, señaló otra terminal baja. Esta se apaga. Cuando terminaron, Lanyon retrocedió para ver su trabajo. El cuarto del corazón había vuelto a su antigua gloria. En lugar de equipos de los exteriores, las protuberancias familiares y las agujas orgánicas del lugar de descanso de la mente, y podían ver a la mente misma, descansando cómoda en su cuna, envuelta alrededor de los controles de la nave, sus innumerables brazos agarrando cada bastidor de conectores, su enorme cabeza brillando en la luz,
una forma vaga de globo cubierta de cables y venas relucientes. La marca de quemadura del ataque de los exteriores era claramente visible, una forma oscura y alargada en el borde de su cabeza que había magullado un par de venas. Había golpeado uno de los conectores también, quemándolo hasta el color de la tinta. Lannion dejó escapar un aliento que no había sido consciente de contener. Revolvió el conector. Y la cicatrizó, pero no la mató, dijo Cook. Justo como dijiste. Sí, pero una cosa era ejecutar simulaciones del ataque una y otra vez, siempre obteniendo el mismo pronóstico, y otra muy distinta ver que las simulaciones eran correctas y que el daño era reparable. Deberías haber otro bastidor de conectores en tu bolsa, dijo Cook. Te guiaré para colocarlo. Cuando terminó, Lannion dio un paso atrás y miró a su tía abuela, sintiendo, de alguna manera extraña, que estaba violando la privacidad de la mente. El cuarto del corazón de una mente era su fortaleza, un lugar donde podían torcer la realidad como quisieran y aparecer como quisieran. Ver a su tía abuela así, sin ningún cambio de apariencia o pretensión, era más perturbador de lo que había pensado. ¿Y ahora?, le preguntó a Cook. Incluso sin detalles, Lannion sabía que su prima estaba sonriendo. Ahora rezamos a nuestros ancestros para que cortar la transmisión sea suficiente para recuperarla. Otra noche en Prime, y Catherine despierta sin aliento, en las garras de otra pesadilla, imágenes de luces rojas, y textos desplazándose, y una sensación de frío creciente en sus huesos, un frío tan profundo que no puede creer que alguna vez volverá a sentir calor, sin importar cuántas capas se ponga. Johanna no está allí. A su lado, Jason duerme, roncando suavemente. Y de repente, la invade el asco, recordando lo que él le dijo. Qué tan casualmente habló de bloquear sus recuerdos, de darle un hogar después de robarle el original. Espera a que pase. Espera a acomodarse en su antigua vida como siempre. Pero no pasa. En cambio, se levanta, camina hacia la ventana y se queda mirando Prime. Las calles limpias y anchas, los árboles perfectos, el ballet de flotadores en la noche, las innumerables danzas que componen la sociedad que la constriñe desde el amanecer hasta el anochecer y más allá. Se pregunta qué diría Johanna, pero por supuesto Johanna nunca dirá nada más. Johanna se ha ido adelante, hacia la oscuridad. La sensación de asco en su vientre no desaparece. En cambio, se expande hasta que su cuerpo se siente como una jaula. Al principio, cree que la sensación está en su vientre, pero se mueve hacia arriba, hasta que sus miembros también se sienten demasiado pesados y pequeños, hasta que es un esfuerzo mover cualquier parte de ella. Levanta las manos, luchando contra una sensación de mover apéndices que no le pertenecen. Y traza los contornos de su rostro, buscando formas familiares, cualquier cosa que la ancle a la realidad. La pesadez se expande, comprime su pecho hasta que apenas puede respirar, quiebra sus costillas y fija sus piernas al suelo. Su cabeza da vueltas, como si estuviera a punto de desmayarse. Pero la misericordia de la oscuridad no viene a ella. Catherine, susurra. Mi nombre es Catherine. Otro nombre, no invitado, surge en sus labios. Mi Chao. Un nombre que se dio a sí misma en el idioma Viet, en el instante antes de que los láseres la destrozaran, antes de hundirse en la oscuridad. Mi Chao. La princesa que traicionó sin saberlo a su padre y su gente, y cuya sangre se convirtió en las perlas en el fondo del mar. Lo saborea en su lengua, y es lo único que parece pertenecerle ahora. Recuerda esa primera vez, despertando en Prime, en un cuerpo extraño, luchando por respirar. Afuera, las luces no se han atenuado, pero hay estrellas, descaradas y ajenas, flotando sobre Prime, en configuraciones que parecen equivocadas. Y recuerda, de repente,
cómo se extendían a su alrededor, cómo le mostraban el camino de planeta en planeta, cómo el frío del espacio profundo la agarraba justo cuando entraba en ellos para viajar más rápido, justo como la sostiene ahora, apoderándose de sus huesos. Recuerda cuánto más grande, cuánto más amplia debería ser. Hay estrellas por todas partes, y superpuestas a ellas, los rostros de dos mujeres, Dai Viet, llamándola una y otra vez, llamándola de vuelta al cuerpo que siempre le perteneció, a los brazos de su familia. «Vamos, vamos», susurran las mujeres, y sus voces son más fuertes que cualquier otro ruido, que la respiración de Jason en el dormitorio, que los motores de los flotadores o el vago olor a ajo de la cocina. «Vamos, tía abuela, ella es más que este cuerpo, más que esta vida constreñida». Sus pensamientos se expanden, abarcando hangares y cuartos habitables, y el peso líquido de las cápsulas sostenidas en sus cunas recuerda reuniones familiares, generaciones enteras de niños poniendo sus manos en sus pasillos. Recuerda el tacto de su piel en sus paredes metálicas, el sonido de sus risas mientras competían, la charla tranquila de sus madres en el cuarto del corazón, haciéndole compañía mientras comenzaba el año nuevo, y el toque de un pincel en su casco exterior, dibujando la forma de una flor de albaricoque para la buena suerte. «Catherine», llama Jason detrás de ella. Ella se gira con puro esfuerzo de voluntad, encontrando de alguna manera la fuerza para mantener su conciencia en un cuerpo pequeño y apretado junto con su otro, más vasto. Él está parado con una mano en el marco de la puerta, mirándola, su rostro pálido, despojado de color bajo la luz de las estrellas. «Recuerdo», susurra. Sus manos se extienden, suplicantes. «Catherine, por favor, no te vayas. Tiene buenas intenciones, lo sabe. Todas las cosas que le ocultó, las ocultó por amor, para mantenerla viva y feliz, para mantenerla cerca a pesar de todo lo que debería haberlos separado. Y ahora, incluso el pensamiento de su amor es una espina en su corazón. Un último remordimiento persistente, leve y patético contra el torrente de sus recuerdos, pero no del todo insignificante. Donde va, nunca estará sola. No de la manera en que lo estuvo con Jason, sintiendo que nada más que ella importaba en el mundo entero. Tendrá una familia, un montón de niños y tías y tíos esperándola, pero nada como la dulce y pura privacidad, donde Jason y ella podían compartir cualquier cosa y todo. No tendrá otro amante como él, ingenuo y franco, y tan terriblemente seguro de lo que quiere y lo que está dispuesto a hacer para conseguirlo. La sociedad Dai Viet no tiene lugar para gente como Jason, que no conocen su lugar, que no saben ser humildes, cómo aceptar el fracaso o inclinarse ante la conveniencia. Donde va, nunca estará sola, y sin embargo, estará terriblemente sola. «Por favor», dice Jason. «Lo siento», dice. «Volveré». Una promesa hecha a él, a Johanna, que ya no puede oírla o reconocerla. Todo su ser se expande, se adelgaza como agua arrojada al fuego, y en ese último momento se encuentra alzándose hacia él, tratando de tocarlo una última vez, de captar un último vistazo de su rostro, incluso mientras un corazón que no sabía que tenía se rompe. «Catherine», susurra su nombre, llorando una y otra vez, y es ese nombre, esa mentira, que aún se aferra a ella con sus recuerdos agridulces, lo que lleva consigo mientras todo su ser se despliega, mientras vuela lejos hacia las estrellas que esperan.